Hablemos de Tesoros de la Historieta Mexicana, el primer tomo, Calimán. Esta serie de publicaciones que se irán haciendo por parte de Luis Cantú son bastante interesantes, porque como bien se menciona y como él bien dijo, su interés es llevar a estos personajes, algunos iconos, otros quizás olvidados con el tiempo por parte del cómic mexicano, a que gente que quizás en su momento lo leyó o gente que no los conocíamos, se les dé una oportunidad. Se inició con Calimán, que obviamente es el personaje más popular, y mi relación con Calimán era nula completamente. De hecho, conocía muy poco del personaje, conocía las bases, conocía frases que eran parte de la cultura popular, pero fuera de eso, la verdad es que yo desconocía completamente. ¿Y qué me encontré? Me encontré con una obra bastante buena, no solamente por los cómics que contiene, sino también por el lado de darle un contexto editorial al lector. ¿Por qué digo esto? Bueno, la mitad más o menos, o un poquito menos de la mitad del libro, va sobre información relacionada al personaje. Es una información introductoria en la cual se habla de cómo nace el personaje, cuál es su historia, sus pasos por otros medios, como por ejemplo la radio, los cómics y las películas. Habla sobre la vida de los autores y sobre cómo fue la gestación del personaje. Y a partir de ahí se recopilan 3 historias. La primera es una versión original de cómo iba a ser la primera historia de Calimán, que es Profanadores de Tumbas. Es curiosa porque de entrada está narrada a través de texto. Quizás el problema que tiene esta historia en particular es que el inicio es demasiado lento. La narración se centra demasiado en detalles como por ejemplo si el tío Jaime de repente se hace para atrás en sus sillas, si de repente está moviendo su taza de café. Tarda demasiado en arrancar, da demasiados detalles sobre otros objetos de su colección que la verdad muy poco interesante para la historia en cuestión. Pero una vez que ya llega el niño al que le cuenta la historia de Calimán, ya la historia agarra velocidad y ya no para. Y te mantiene súper entretenido. Técnicamente, y digo técnicamente por lo que he oído, esto sería una medio secuela de la historia de Profanadores de Tumbas. Yo no la he leído completa, ni en cómic, ni la versión de radio serie, pero por lo que se menciona aquí parece que sí sería técnicamente una secuela, aunque originalmente se pensaba como la primera versión del personaje. Personalmente me parece más interesante lo que terminó pasando, y es que Calimán contara sus propias historias, porque aunque sí le da cierta magia el hecho de que alguien te la esté contando, sí limita mucho, y ver las historias desde su perspectiva, además de que le da más dinamismo, termina siendo más interesante. Después tenemos 2 historias en formato cómic, que son La Serpiente Humana y El Collar de Nefertiti. Ambas historias son muy buenas. Algo que tiene el cómic mexicano no pasa de tener 3 paneles. Curiosamente, eso les da mucha agilidad y para cómics que son de los 60, 70, incluso antes, siguen siendo muy disfrutables para un lector actual. Además de que no están tan cargados de texto. ¿Esto por qué pasaba? O estoy más que seguro que era por el tema del analfabetismo que tenía el país. De hecho, el cómic ayudó a que la gente comenzara a leer y comenzara a entender lo que leía. En la primera historia vamos a encontrar a Calimán, que llega a una especie de islas buscando a su amigo que encontraba supuestamente la cura para el cáncer. Su amigo está muerto y ahora un culto de adoradores de una serpiente quiere matar a Calimán. Es una historia sencilla, simple, súper divertida, que sobre todo tiene muy buena acción. Algo que me gusta mucho de ambos dibujantes es que tienen una capacidad para reflejar, sí, tanto el drama, por ejemplo aquí donde muestran la ira y la locura de una persona, pero también la agilidad para combates. O sea, además de ser ágil por esos 3 paneles, se siente cada impacto y cada golpe. Y para un personaje que tiene tantas conexiones con las artes marciales y con habilidades físicas impresionantes, es muy bueno que la acción esté tan bien hecha. Por otro lado, El Collar de Nefertiti es una historia más sencilla. Calimán llega a una exposición, se robaron un collar que pertenecía a personajes históricos de Egipto y tiene que encontrar tanto al papá de la joven enamorada de turno como también al ladrón y recuperar los objetos robados. Lo interesante de esta historia en particular, sin dar muchos detalles, es que nos muestra bastante de las habilidades de Calimán. En la anterior sí fue más por el tema físico, pero Calimán tiene un montón de habilidades extrasensoriales, podríamos decir, desde un tema como adivinación, capacidad de controlar mentes o influir en ellas, desplegamiento astral. O sea, es un personaje que curiosamente, sin ser superhéroe, como se afirma al inicio de este libro, tiene bastantes habilidades sobrehumanas. ¿Que están justificadas a través del poder de la mente? Sí, pero siguen siendo bastante poco normales. Y algo que me gusta en particular de esta historia es que es todavía más creativa en cómo hace la composición de páginas. La anterior es muy tradicional en el sentido de que líneas rectas, una que otra horizontal, pero aquí por ejemplo tenemos horizontales. Esta por ejemplo que es diagonal y circular. Estas que me parecen de las más creativas, que hasta parecieran como si fuera viento o cuerdas de un barco. Está muy interesante y me gusta muchísimo el cómo es todavía más dinámica en cuanto a la composición. Por eso de hecho creo que es la historia que más disfruté, a pesar de que sea todavía más sencilla que la anterior. Entonces vale la pena, esta bonita edición vale mucho la pena. Tanto el precio, que es bastante bajo para lo que termina ofreciéndote, como por las historias que contiene.
Son divertidas, entretenidas y además te da un contexto. Así que si no conoces el personaje, como es el caso de tu servidor, terminas entendiendo y terminas hasta emocionándote antes de leer las historias en sí. Es muy probable que comiencen a ver más contenido de Calimán en la cuenta porque de verdad me terminó enamorando el personaje. Me parece un personaje súper divertido, súper creativo y que en vez de sentirse limitado, termina siendo bastante diverso en cuanto a las historias que puede contar. De hecho, me parece muy similar a lo que me pasó con Conan, que era un personaje que no daba nada por él. Resultó encantándome. Sí te deja con ganas de seguir comprando esta colección. Aunque parece que no va a haber más historias de Calimán, porque de hecho la segunda es Tawa. Y creo que después estaba confirmado, aunque no aparece aquí, que iba a ser los Super Sabios. La verdad es una muy buena decisión por parte de Gatos Producciones el recuperar este tipo de historias, republicarlas y sobre todo darle una forma fácil para las personas que no teníamos acceso a estas historias porque no están de manera digital. Muchas de estas historias apenas están republicando. Por ejemplo, el caso de Calimán, El Valle de los Vampiros, apenas va una grapa de Camite. Por el precio y por el hecho de que no se ha mencionado cuál es la periodicidad, sí te baja de hecho bastante la emoción. Siento que formatos recopilatorios funcionarían bastante bien para varios de estos personajes. Así que sí, vale mucho la pena. Y yo seguiré comprando lo que siga saliendo de Tesoros de la Historieta Mexicana. Se puede comprar en Sanborns por 339 pesos. Es exclusivo, quizás es lo único malo que se le puede ver para algunos, pero sin Sanborns no podría existir este libro, así que ¿qué se le va a hacer?